Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Bendito sea Jesucristo. Hoy tenemos un mensaje muy precioso, directamente tomado de la palabra de Dios, que nos habla de cómo prosperar en tiempos difíciles. Y la lectura la tenemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y luego vamos al versículo 25, que nos dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Bendito sea Jesucristo. Quiero que se den cuenta que Jesús citó las palabras precisas del profeta Isaías, que hablaba de que había una unción en su vida. En este pasaje podemos darnos cuenta la clase de personas a las que el Señor Jesucristo les compartió, a quienes quería alcanzar en su ministerio. Habla de los pobres, de los enfermos, de los cautivos, de los ciegos y de los abatidos por las calamidades de la vida. Cualquier iglesia que no atiende las necesidades de este tipo de personas, hombres y mujeres, fracasará, porque la gente está necesitada de ayuda. Nosotros no somos Hollywood, somos la iglesia del Dios viviente. Dele gloria, honra y alabanza. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. No estamos interesados en otra cosa más que en el bienestar de los creyentes. Y creemos que Dios es suficiente para sostenernos. Y Dios me ha guiado a hablarles respecto a cómo prosperar en tiempos difíciles. Por lo que este mensaje es muy valioso. El primer tipo de personas de las que Cristo habló fue precisamente de los pobres. No me gusta la palabra pobres, prefiero decir que les faltaba dinero. Por lo que Cristo
a la primer clase de personas que les predicó fue a las personas que no les alcanzaba el dinero para pagar sus deudas. Deudas, deudas y deudas por todos lados. Tenemos que pagar la comida, la renta, el agua, el gas, la mensualidad del carro o de la casa, la escuela de los hijos, el teléfono y el internet. ¿Se imaginan lo importante que ha venido a ser el internet en la vida de nuestra iglesia? Para alcanzar hasta las naciones más retiradas del mundo. Casi nos está evitando el tener que ir personalmente y gastar mucho más. De modo que de pronto viene Jesús y dice: yo tengo buenas nuevas para los pobres. ¿Cómo cree usted que se han de haber puesto estas personas? Yo tengo buenas nuevas para los pobres. Dios quiere que sepamos que Él está interesado en nuestra economía familiar, por lo que Dios tiene un plan financiero y Él quiere que seamos bendecidos. Todo mundo repita: yo voy a ser bendecido y no maldecido. Repita junto conmigo: yo voy a ser bendecido y no maldecido. Una vez más: yo voy a ser bendecido y no maldecido. No puedes evangelizar al mundo sin dinero. No puedes imprimir folletos. No puedes grabar en audio, video e internet. No puedes hacer la promoción de nuestros programas, que quiero decirte que en este mismo momento estamos llegando a 119,000 personas a través del internet. No puedes ir a otra ciudad o país a evangelizar como Cristo nos mandó sin dinero. No puedes sostener templos, adecuarlos, llenarlos y sostenerlos de todo lo necesario sin dinero. De modo que Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos y tiene un plan financiero para nosotros. Nos dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué quiere decir esto? Si honras a Dios con tu dinero, Él te bendecirá. ¿Quién puede decir amén? Amén, amén, amén. El día de hoy estamos evangelizando al mundo más que nunca. Óigalo bien. Dios sabe lo que hace. Bendito sea el Señor. Y en el tiempo de una pandemia, donde la iglesia en sus templos está cerrada, la iglesia de Jesucristo está abierta para todos. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Bendito sea Jesús. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. El día de hoy estamos evangelizando al mundo más que nunca.
y esperamos una gran cosecha al final de este año y en los próximos 2 años. No será fácil, pero nuestra fe y los creyentes fieles lo haremos poderosamente. Y ahora estamos evangelizando el mundo, de modo que nuestra fe está trabajando. Aleluya, alabado sea Jehová, bendito sea Jesucristo. El Señor Jesucristo citaba pasajes para mostrar lo que Él hace para satisfacer a las personas en necesidades económicas. Y uno de ellos es el pasaje de Elías en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 4 y 6. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Tremenda palabra de Dios. El Señor le dijo: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Lo que es capaz de hacer Dios para sostener a sus siervos es realmente increíble. ¿Tú comes carne en la mañana? Yo tampoco, pero Elías sí. Elías comía carne en la mañana. De modo que Dios ordenó a los cuervos que alimentaran a Elías. Alguien me dijo en una ocasión que era muy curioso que Dios hubiera mandado cuervos a alimentar a Elías, porque dicen que los cuervos son aves muy egoístas, que ya que toman la presa, no la comparten con nadie más que con sus aguiluchos. El asunto es que después el arroyo se secó, y nos dicen los versículos 7 al 9. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. De modo que el Señor ordenó a Elías que fuera a Sarepta, donde había una mujer que lo sostendría. Y vamos a hablar respecto a esta mujer viuda. Lo primero de ello es que ella se encontraba sin esposo y tenía un hijo. Era una madre que era el único sostén de la familia. Segundo, se encontraban en medio de una hambruna. Tercero, ponga atención que Dios les habla a padres o madres que son el único sostén de la familia. Dios habla a viudas, Dios habla a huérfanos, Dios habla a hombres y mujeres, porque Él tiene una voz. Él sigue hablando hasta el día de hoy.
Hoy por la mañana estuve hablando con él. Y ahora vamos a los versículos 10 al 12, que nos dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Qué les parece, Elías? Primero la mandó a que le trajera un vaso con agua. Y mientras iba por el vaso con agua, le dijo: también tráeme un pedazo de pan. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios. Atención que dijo: vive Jehová tu Dios. No era el Dios de ella. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. De modo que podemos decir que esta mujer era pobre, se encontraba bastante falta de dinero, porque en aquellos tiempos no solo la harina, sino el aceite era muy valioso. Pero el Señor Jesucristo estaba enseñando respecto a cómo Dios trata con las personas pobres para prosperarlas. De modo que nos encontramos con una mujer que tenía solamente un poco de comida. Y ahora, pensaría ella, viene el profeta. ¿Dónde está el profeta? ¿Dónde está el profeta? Oh, el profeta se ha tardado. Y quiero decirte que Dios nunca se tarda. Repite junto conmigo: Dios nunca se tarda. Una vez más, Dios nunca se tarda. Y cuando se presenta el profeta, ella tiene solamente un puñado de harina y un poco de aceite. De modo que esta mujer tenía que cuidar de su hijo, de ella misma y ahora del profeta. ¿No le parece que es una situación complicada? Esto es lo mismo que Dios te dice a ti y me dice a mí. Quizá tú digas lo mismo que esta mujer viuda. Es que yo tengo poco dinero. Pero Dios te dice: es que yo quiero que me obedezcas para alcanzar las naciones del mundo para Cristo. Dios quiere que hagamos lo imposible. En este momento estamos haciendo lo imposible, hecho posible por la gracia infinita de Dios Todopoderoso. Bendito sea su nombre por siempre y para siempre. La mujer pudo pensar mientras iba por el vaso de agua: yo creo que este tipo está loco. ¿Cómo se atreve a pedirme un pedazo de pan si no ve que estoy en la más absoluta miseria? Eso pudo pasar por su mente. ¿Podría Dios hacerle esto a una persona como esta viuda?
Jesús les dio esta ilustración para que supiéramos que hay una ley que si la seguimos podemos salir de la pobreza e ir a la prosperidad. Podemos salir de un tiempo de necesidad cuando falta dinero. Elías le dijo, muy bien, ve por los leños, prende el fuego, hornea el pan, pero antes que hornees ese pan, hornéame un pedazo de pan para mí. Debemos entender que Elías representaba a Dios en la tierra. En el tiempo del Antiguo Testamento, los profetas hablaban la palabra de Dios y ellos eran la voz de Dios. Y lo que decían era precisamente y sin error lo que Dios quería decir a las personas que supieran y obedecieran. En este tiempo, la iglesia es la obra de Dios y debe precisamente hacer lo que Él quiere que hagamos en este tiempo. Esta es la misión profética del pastor. Y esta visión es ganar las naciones para Jesucristo. Démonos cuenta que Elías no dijo, hornéame un gran pan o tráeme el pedazo más grande, sino dijo, tráeme un pedazo de pan. Y vamos a ir a Levítico 27, versículo 30. La 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada. Es santa para el Señor. Lo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Esto es precisamente lo que Dios dice desde ese tiempo. Tráeme un poco, un 10%, un diezmo primero. Dios no dijo, tráeme el 90% o tráeme un gran pan o tráeme la mayor parte, sino dijo el 10%, el diezmo. Concluimos en base a este pasaje de Levítico 27:30 que el diezmo le pertenece al Señor y es santo. Repita junto conmigo, el diezmo le pertenece al Señor y es santo. Es para la obra de Dios, para alcanzar nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país y las naciones para Jesucristo. Dios no quiere que sus siervos estemos en una esquina pidiendo limosna. Tampoco quiere que vayamos a una empresa de inconversos y les pidamos dinero. Que les digamos algo así como, por favor, ayude a nuestra iglesia. Pobre Dios, Él no tiene cómo sostenernos.
definitivamente no está haciendo eso, porque eso sería una vergüenza. Cuando hacemos una rifa, este es un negocio que estamos haciendo, donde hay un premio para un ganador, de modo que no es lo mismo. Démonos cuenta la ley de la prosperidad que Jesús enseñó. Ve y hornea el pan, pero primero tráeme un pequeño pedazo. ¿Qué sería lo que pensó Jesús? Algo como esto. Si quiero sacar a esta mujer de la pobreza, si quiero sacarla adelante de esta hambruna, si la voy a mantener viva, tengo que enseñarle primero a darle a Dios. Cuando recibas tu salario, lo primero que debes hacer es apartar el primer diezmo. Lo que Dios dijo no fue, dame todo lo que recibes o dame el 90%, sino dame el primer diezmo, el primer 10%. Esta mujer viuda no era ni siquiera israelita. Y esto es muy importante porque hay gente que he escuchado que dice, no, el diezmo para los únicos que aplicaba era para los judíos del Antiguo Testamento. Error. Esta mujer era una mujer extranjera que nos dice la palabra que era de Sarepta de Sidón. Era una mujer extranjera, una mujer viuda, y a ella le habló Dios. También podemos saber que el diezmo aplica hoy porque precisamente el Señor Jesucristo citó el pasaje de la viuda de Sarepta de Sidón para enseñar el principio del diezmo. ¿Por qué lo sacaría a cuentas el Señor Jesucristo? Pues por eso, por todos los que en el futuro dirían, no, eso es algo del Antiguo Testamento, eso no aplica ahora. La mujer no era israelita, la mujer era extranjera, la mujer era pobre, la mujer era viuda, la mujer tenía un hijo y la mujer tenía un poco de harina, dice un puñado de harina y una vasija con poquito aceite. De modo que esa mujer se encontraba verdaderamente necesitada de dinero. Me recuerdo aquella ocasión que el Señor Jesucristo estaba enfrente de la caja de los diezmos en el templo, viendo lo que cada persona depositaba en el cupao jolín, que es la cajita donde se ponían los diezmos, y en una ocasión voltea y les dice a sus discípulos, esta mujer ha dado todo lo que tenía, aún lo que necesitaba para vivir. De modo que, ¿quién creen que está enfrente del arca de las ofrendas? ¿Quiere que le diga? ¿Quién está enfrente del arca de las ofrendas? Ni más ni menos que el Señor Jesucristo. Porque allí Él estaba enfrente del arca de las ofrendas, sabía cuánto estaba depositando cada uno, sabía la condición de cada uno y dijo, esta mujer ha dado todo lo que tenía, aún
lo que le era necesario para vivir. Si no se acuerda de ese pasaje, búsquelo en las Escrituras. Esta mujer fue retada a darle primero una pequeña parte a Dios. Y fíjese que estoy usando el adjetivo primera, una primera parte del diezmo y no del diezmo una parte. Fue retada para darle primero una pequeña parte a Dios. Todo mundo diga, repita junto conmigo, fue retada para darle una primera parte para Dios. Fue retada para dar una pequeña parte para Dios. Esto es lo que el Señor enseña a las personas que se encuentran en necesidad. El secreto que enseñó Jesús para no padecer necesidad es aprender a darle primero a Dios el diezmo. Y esto es para alcanzar las personas en el mundo. Recuerden que nos encontramos en el tiempo que la Biblia le llama principio de dolores. Nos encontramos al borde de la tribulación. Esto está en Mateo 24, del 3 al 8. Cristo viene pronto. Luego sigue la tribulación. Lo que hagamos ahorita es lo único que va a valer antes de que nos vayamos con el Señor. Cuando vayas tú al cielo, si tienes a Cristo como tu Salvador y Señor, vas a llevar una maleta. Y esa maleta solamente va a contener dos cosas. Va a contener tus diezmos y va a contener las almas que hayas ganado. Dos cosas vas a llevar en esa maleta: tus diezmos y las almas que hayas ganado. Por cierto, ¿cómo andas en ganar las almas? A este tiempo también se le ha dado en llamar por algunos comentaristas bíblicos como el periodo del evangelismo mundial. Un tiempo donde es más fácil ganar las almas para Cristo. ¿Por qué? Porque las personas se encuentran en necesidad. Fíjese, si hubiera sido otra cosa, vamos a decir que una epidemia nacional, la gente diría, bueno, pues me voy a Estados Unidos o me voy a Centroamérica o a Sudamérica. Pero viene una pandemia y no te puedes ir a ningún lado. ¿A dónde te vas a ir? Miras para el norte, están peor. En Nueva York están muriendo las personas como moscas. Hace un mes en Florida murió una persona cada 7 minutos. Oiga usted, de modo que no puedes voltear para ningún lado. El único lugar para donde puedes voltear es para arriba, para Dios. Y debes hacerlo, porque vienen cosas peores y necesitas estar preparado. Tú no podrás decir que nadie te dijo, que nadie te advirtió, que nadie te dijo que estábamos en principio de dolores, que seguía el rapto o arrebatamiento de la iglesia
y después la tribulación. La tribulación es un tiempo de 7 años, donde en los primeros 3 años y medio va a llegar un hombre atractivo, un hombre que va a presentar aparentemente la solución mundial desde el punto de vista político, social, sanitario y económico. Hará un pacto con Israel por 7 años. Pero en los segundos 3 años y medio, él se va a descarar y se va a mostrar como quien es el anticristo. Mis amados, usted que me está escuchando, en este tiempo no importa la religión o filosofía que usted tenga, todo mundo está hablando que viene alguien. Bueno, la mayoría están confundidos, pero sí te puedo decir, en base a 37 años que tengo estudiando la Biblia, que el que viene es Jesucristo. Pero no va a poner sus pies en el monte de los olivos, como dice Zacarías 14. Esto ocurrirá en la segunda venida, sino que Cristo llegará hasta las nubes y arrebatará primero a los que durmieron en Cristo, es decir, aquellos que murieron siendo salvos. Y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Y de allí para el cielo, por toda la eternidad. ¿Quieres saber dónde dice? Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Claramente lo dice. Yo no sé por qué hay tantas personas confundidas. Claramente Mateo 24 dice, principio de dolores, tribulación, segunda venida. Oiga usted, hasta una persona que nunca ha leído la Biblia podía darse cuenta de eso. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vas a instaurar tu reino? ¿Cuándo será el fin del mundo? Y Jesús dio 3 parachás, 3 párrafos, donde primero habla del principio de dolores, luego habla un buen pedazo de la tribulación y luego habla de la segunda venida de Cristo y todo el capítulo 25 que habla de eso. De modo que ni usted ni yo tenemos excusa. Dios tiene un plan financiero y quiere que su gente sea prosperada. ¿Saben lo que pasó con esta mujer? Nos dice el mismo capítulo 17 en los versículos 15 y 16. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. En medio de los 3 años y medio que duró la hambruna, no le faltó alimento. Para ella, para su hijo, no le faltó alimento. Cada vez que iba al barril, estaba lleno de harina. Cada vez que iba a la vasija, había más aceite. Nunca se acabó. Pero ¿saben? Ahí no termina la historia. Si hasta ahí se hubiera quedado,
Dios hubiera cumplido su palabra de sostener a esta viuda, a su hijo y a Elías. Pero la historia no termina allí. Ese diezmo que dio esta mujer fue el argumento que Dios tomó en cuenta para resucitar a su hijo que se había puesto muy enfermo. Versículos 22 y 23. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y dijo Elías: mira, tu hijo vive. ¿Qué le parece? Ya he visto yo eso antes. Ya he visto yo eso antes. Personas que son muy fieles en sus diezmos y que Dios les hace el milagro no solamente de proveerles económicamente, sino de sanarles a ellos y a sus hijos. Yo lo he visto en persona. Así como me llamo José Benavides, así le digo, en persona he visto esos milagros. Yo creo que Dios quiere que tengamos suficiente para comprar nuestros alimentos. Quiere que tengamos dinero para pagar nuestras deudas. Que tengamos una cuenta de ahorros o una tarjeta de débito. Y que no nos falte nada. Pero al mismo tiempo quiere que tengamos dinero para evangelizar al mundo. El apóstol San Pablo nos dice en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 17 y 19. No es que busque dádivas. Ya estamos en el Nuevo Testamento. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. A que no lo había leído. La mayoría de las personas se desbocan y se van al 19, porque dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y entonces pues ese versículo nos lo memorizamos. Pero ¿qué dice atrasito de ese versículo? Pues 2 versículos antes dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es decir, un fruto que te haga tener un derecho, aunque no es la mejor palabra, un argumento para que tú recibas sanidades cuando las necesites. Y obviamente nos dice el 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Debes aprender a dar a Dios el primer diezmo del 100% que tienes, el primer diezmo que ganes. La prosperidad puede no ser de la noche a la mañana. Puede ser que no sea la primera semana. Puede que no sea la segunda ni la tercera. El primer mes, el segundo o el tercero. Pero déjame decirte, Dios
te va a prosperar y satisfacer toda necesidad, de modo que tú puedas dormir tranquilo. Me acuerdo de una Navidad donde un jovencito prácticamente de preparatoria, que vino precisamente la noche del 24 y tocó la puerta. Era un jovencito muy humilde, al cual yo le daba estudios de la Biblia. Este muchachito humilde vino con un billete de esos antiguos de 50 pesos. Yo sabía cuál era su condición económica. Y cuando él me acercó el billete, yo estuve tentado a decirle, ¿sabes qué? Tú lo necesitas más que yo. Y lo estuve pensando. Pero dije en mi interior, si no le tomo el diezmo, él no podrá ser bendecido. De modo que con dolor en mi corazón, oiga esto, no es fácil recibir los diezmos de los creyentes, no es fácil. Le recibí su dinero y se fue. No supe más de él por un tiempo. Y luego me llegó la noticia que lo habían nombrado gerente de la empresa donde trabajaba. Y no solo eso, sino que lo habían mandado a supervisar otras sucursales de la misma empresa y viajaba en avión. ¿Se imagina qué cambio? ¿Qué cambio por los únicos 50 pesos que tenía? Además, debo decirle que el hogar donde vivía era un hogar, como se dice hoy, disociado. Un hogar emproblemado. Un padre severo y tosco. Una madre oprimida. Hijos oprimidos. Pues este jovencito le dieron sus 50 pesos y tuvo el valor, la honradez y la fidelidad como para decir, aquí está mi diezmo, tómelo, pastor. Pero no era su diezmo, era todo lo que tenía. Dios le bendijo grandemente. Mi Dios quiere que sepamos que recibiremos dinero sobrenatural. Y hago énfasis en el dinero sobrenatural porque no tiene ninguna gracia que tú trabajes 12 horas, 16, 18 o más y recibas más dinero. Eso no es sobrenatural. Eso te lo estás trabajando tú. No, estoy hablando de dinero sobrenatural. Déjame decirte algo. Tu trabajo no es tu fuente de ingresos. Tu jefe no es tu fuente de ingresos. La empresa donde trabajas no es la fuente de tus ingresos. La fuente de tus ingresos es Dios Todopoderoso. Démosle gloria, honra y alabanza. La fuente de tus ingresos no es nada más ni nada menos que Dios Todopoderoso, El Shaddai. Bendito sea su nombre. Hay algo que el dinero no puede comprar. Y quiero hablarte de eso. Hay algo que el dinero no puede comprar. Ni siquiera con millones y millones de pesos, de dólares o de euros. ¿Y qué es eso? Esa es la salvación de tu alma
en Cristo Jesús. Porque es un regalo, valga la redundancia, gratuito. La palabra de Dios dice, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No puedes comprarla de ninguna manera, ni con dinero, ni vendiendo tu casa para pagar por tus pecados, ni vendiendo tus autos. No puedes hacer ninguna obra que pueda comprar tu salvación, ponerte a leer la Biblia todos los días, ir a la iglesia todos los días, ayudar a todos los limosneros que te encuentres todos los días. No puedes comprarla, porque es una dádiva de Dios, porque es un regalo. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Todo lo que necesitas hacer es estirar tus brazos y poner tus manos con las palmas hacia arriba, que es lo que hacemos cuando alguien nos trae un regalo. Estira tus brazos, pon las palmas de tus manos hacia arriba para recibir este regalo. Repite junto conmigo: Dios, yo sé que tú deseas que tenga suficiente dinero para que pueda pagar mis deudas y que tenga aún algo más. En medio de estos tiempos que estamos viviendo. Pero quiero algo más, Señor. Y es la vida eterna en el cielo. Quiero estar seguro que hoy seré salvo. Y de aquí en adelante lo seré hasta llegar a tu presencia. De modo que hoy, Jesús, me arrepiento, me rindo totalmente. Diga fuerte conmigo: me rindo totalmente. Lava todos mis pecados con tu sangre preciosa. Y abro mi corazón para que entres a mí y seas mi Salvador y mi Señor. Ven ahora, Jesús. Por favor. Necesito urgentemente que vengas a mi vida. En tu precioso nombre te lo pido. Amén y amén. Si usted ha entendido lo que he dicho, si se ha arrepentido y se ha rendido, si le ha pedido a usted a Jesucristo que lave sus pecados con su sangre,
si le ha pedido que entre a su corazón como su Salvador y su Señor, permítame darle la más cordial bienvenida a la familia de Dios. La más cordial bienvenida a la salvación eterna en Cristo Jesús y a una vida abundante aquí en la tierra. Démosle gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Gracias Jesús, gracias Jesús. Señor le bendiga y le guarde y que continúe usted con la misericordia de Dios en su vida, que es nueva cada mañana. Nos estaremos viendo. Podemos ser felices. Y definitivamente no hay otra manera que por medio de Jesucristo, nuestro Señor y glorioso Salvador.